Aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, se le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo: ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, decía San Jerónimo, cuya fiesta estamos celebrando hoy, además un amante de la Sagrada Escritura, fue el que tradujo la Biblia del hebreo, del griego, al latín, y en lo que se ha llamado en la Iglesia, luego se difundió esa traducción y la Vulgata latina, que ha tenido mucha fuerza en la Iglesia, dentro de la Iglesia. Cumplo con mi deber, obedeciendo los preceptos de Cristo, que dice: estudiad las Escrituras. Y también buscad y encontraréis, para que no tenga que decirme como a los judíos: estáis muy equivocados, porque no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Por eso es importante también leer la Escritura, estudiar la Escritura, pero también lo que es la lección divina, orar con la Escritura, ¿no? Pero a la luz del magisterio de la Iglesia. Pues si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¿No ocurre eso hoy día? ¿Por qué se ignora a Cristo? Porque se ignora las Escrituras. Y más nos interesa leer otras cosas, curiosidades, que aprender las Escrituras. Por esto quiero imitar al padre de familia que del arca va sacando lo nuevo y lo antiguo, y a la esposa que dice en el Cantar de los Cantares: he guardado para ti, mi amado, lo nuevo y lo antiguo. Y así expondré el libro de Isaías, haciendo ver en él no solo al profeta, sino también al evangelista y apóstol. Él, en efecto, refiriéndose a sí mismo y a los demás evangelistas, dice: qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva. Y Dios le habla como a un apóstol cuando dice: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá a ese pueblo? Y él responde: aquí estoy, mándame. Nadie piense que yo quiero resumir en pocas palabras el contenido de este libro, ya que él abarca todos los misterios del Señor. Es un comentario al libro de Isaías.
Predice en efecto al Emmanuel, al Dios con nosotros. Ese es Jesús, qué bonito. Dios con nosotros, que está siempre con nosotros, que nacerá de la Virgen, que realizará obras y signos admirables, que morirá, será sepultado y resucitará del país de los muertos y será el Salvador de todos los hombres. Por eso le llama evangelista, porque Isaías contempló 7 siglos antes, más o menos, todo lo que iba a suceder en Jesús. ¿Por qué voy a hablar de física, de ética, de lógica? Este libro es como un compendio de todas las Escrituras y encierra en sí cuanto es capaz de pronunciar la lengua humana y sentir el hombre mortal. El mismo libro contiene unas palabras que atestiguan su carácter misterioso y profundo. Cualquier visión se os volverá, dice, como el texto de un libro sellado. Se lo dan a uno que sabe leer, diciéndole: por favor, lee esto. Y él responde: no puedo, porque está sellado. Y se lo dan a uno que no sabe leer, diciéndole: por favor, lee esto. Y él responde: no sé leer. Y si a alguno le parece débil esta argumentación, que oiga lo que dice el apóstol: de los profetas que prediquen 2 o 3, los demás den su opinión. Pero en caso que otro, mientras está sentado, recibiera una revelación, que se calle el de antes. ¿Qué razón tienen los profetas para silenciar su boca, para callar o hablar, si el Espíritu es quien habla por boca de ellos? Por consiguiente, si recibían del Espíritu lo que decían, las cosas que comunicaban estaban llenas de sabiduría y de sentido. Lo que llegaba a oídos de los profetas no era el sonido de una voz material, sino que era Dios quien hablaba en su interior. Como dice uno de ellos: el ángel que hablaba en mí, y también que clama en nuestros corazones: Abba, Padre. Y asimismo voy a escuchar lo que dice el Señor. Estas últimas palabras para que nos familiaricemos, queridos hermanos, con la Sagrada Escritura y seamos humildes también. Decía el Papa Benedicto XVI, ser humildes cuando no entendamos algo de la Escritura, ¿no? Y si el Señor a lo mejor en ese momento no nos quiere aclarar el sentido, ya nos lo aclarará en otro momento, ¿no? Tener esa humildad. Pero por otro lado, este amor a la Sagrada Escritura, que no se nos caiga de la mano, era uno de los consejos también que daba el Papa Benedicto XVI a los jóvenes, no dejar, incluso decía él, llevar, ¿no?, siempre la Biblia con nosotros, la Sagrada Escritura. Pidamos a San Jerónimo que nos dé esta estima, este amor por la Sagrada Escritura, ¿no?, que nos va a llevar precisamente a la unión con Cristo que está en la Eucaristía. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar.